Muchas fuentes se lo disputan. Muchos valles declaran ser su cuna. El Esla, apenas nacido, ya es río de polémica. Mas si para los que a sus orillas viven, el lugar de su nacimiento no llega a concretarse, para la historia, el río viene de la entraña maciza de los picos de Europa, en pleno país de los Astures. Tierras altas, campos de hierba, que no de pan, pasos remotos donde los ríos cortan la tremenda cordillera, cerrados por la nieve en el invierno, batidos todo el año por el cierzo que llega del mar, a coronar de nubes bosques de robles y cimas cenicientas. Tierras altas de hierba dura, plateada, donde el estío apenas llega si no es como antesala del invierno. Campos de pastoreo donde las fuentes espejean en los altos, donde no es de extrañar que nadie sepa cuál es en realidad la que da vida al Esla. Escuchemos lo que sobre ello dicen los que viven en sus riberas. El río Esla, según muchos, nace allá en la fuente Maraña, ¿no? Según datos ya muy antiguos, nace en el puerto de Remelente. Pues yo creo que es una confluencia de las dos. Nace en la confluencia del río de Maraña y el río de Remelente. El río Esla nace, para mi opinión, nace en la fuente del Naranco, Valle Valdosín. Opino que el yacimiento del Esla es en Maraña, porque de allí, llegando abajo, es donde van sus afluentes, que por eso se llama el río Esla. Bueno, pues hay varias versiones. Una de ellas es que dicen que el Esla nace en San Glorio, Pan de Trave y Arzanorio. Y claro, esta gente de aquí, de la ribera esta de Tierra de la Reina, dicen que nace aquí. Y los de Acevedo, que nace para otra parte, de Tarna. No, el río de Maraña, lo que es el Esla, es con muchísima agua. Y Valdosín es un arroyo. O sea que yo creo positivo, mis antepasados, todos la misma eso, fueron diciendo que era en Maraña. Alguien sacó algo que sin Valdosín, pero positivamente creo que sea en Maraña. Pues yo no lo sé, a mí me parece que nace en Riaño, el Esla, porque es donde se juntan la mayor parte de la confluencia del río Mayor. Monte abajo, el río va creciendo. Quedan atrás las aristas calizas de la cordillera, y el valle se abre en otros cauces y arroyos con el agua que viene de remotos neveros. Mas a medida que el Esla crece, también van aumentando sus problemas. En Riaño, vecinos que pronto deberán dejar sus tierras, opinan junto a los técnicos que realizan los trabajos de la nueva presa. La presa de Riaño se sitúa en la cabecera del río Esla, a unos 7 kilómetros aguas abajo de la villa de Riaño. Pues me parece que no había ninguna necesidad de hacerlo. Es una presa bóveda de doble curvatura, tiene una altura de 10 cimientos de 101 metros. El volumen que va a embalsar la presa son de 668 millones de metros cúbicos y anega una superficie de 2.300 hectáreas. Y no cabe duda que es una obra interesante de cara a un plan de regadío. Aquí, por muchas circunstancias, pues esto se empezó al revés de como se tenía que haber empezado, y entonces pues estamos en una situación que se llevan 10 años, que de regar no se habla nada, de producción de energía eléctrica tampoco, y lo que es más triste, que nosotros no sabemos cuándo terminaremos de cobrar. Los pueblos afectados son los siguientes: Riaño, La Puerta, Éscaro, Burón, Vegacerneja, Pedrosa del Rey, Salio, Anciles y Huelde. Yo creo que no han pagado con generosidad. De todas formas, las valoraciones se han hecho mucho tiempo antes de pagar. El objeto del embalse es triple: regulación de la cabecera del río Esla, riego y aprovechamiento hidroeléctrico. Cuando llegue el invierno, creo que el pueblo va a quedar prácticamente desalojado y no sé, esto será muy triste para todos el tener que marcharnos. Sí, bueno, por supuesto, Arriaño lleva una agonía de 10 años en los cuales todos los pueblos han prosperado y este ha venido a menos. Ustedes mismos lo pueden ver, que las casas no se pintan, las fachadas están tristes, el pueblo en general no tiene humor. El embalse regará una superficie de 80.000 hectáreas en las provincias de León, Valladolid y Zamora. Me parece que los valores que principalmente se echan a perder, se trastornan, son los valores humanos. Y en este sentido no hay rentabilidad, es decir, que todo lo que se pueda pagar no es suficiente para pagar todo lo que desde el punto de vista humano creo que se destruye con la construcción del pantano de Riaño. El aprovechamiento hidroeléctrico consta de un salto de pie de presa, un contraembalse de regulación diaria,
una conducción compuesta de un tramo de canal a cielo abierto y otro tramo en túnel, hasta una segunda central. Entre ambas centrales, la producción media anual será de 240 millones de kilovatios hora. Cuando los últimos vecinos abandonen la villa, Riaño será un pueblo de cimientos en el cieno bajo un cielo de agua gris, de invierno interminable, como deben de ser los días de los pueblos muertos, como lo es hoy el Chorco. Para cazar el lobo se hace la batida de la siguiente forma. Se reúnen los pueblos del municipio y se hace un ojeo poniéndose cada vecino en el puesto que tiene designado para que el lobo no se marche por allí, para llevarle hasta el Chorco. El sistema de ojeo o batida, pues se van colocando el personal, los cazadores en los puestos. En cada puesto una escopeta. Luego hay ciertos puntos que hay que poner talayas para que el lobo no se escape por allí. Una vez colocadas las escopetas, entran los ojeadores de batida y ya van, los que están de atalaya ya van avisando, por esta escopeta va, la otra escopeta va, y ya van anunciando la caza del lobo. Luego, una vez terminado el ojeo, que el lobo cae en el Chorco, con unas orcas que tienen ya preparadas para ellas, les cogen en el pozo y le dan la muerte. El Chorco es un hoyo que tienen preparado, camuflado con ramaje para que él no note que hay nada allí. Y como extraña, pasa muy tranquilo y cuando da cuenta pues está metido en el pozo. Los antiguos astures eran también amantes de la caza. Daban culto a las fuentes y los ríos. Frugales en el comer, más por necesidad que por falta de apetito, pues habitaban tierras muy pobres, tampoco bebían sino agua y en ocasiones un poco de cerveza. Su misma pobreza les llevaba a luchar, a veces entre sí y en ocasiones contra cualquiera que amenazase su libertad o independencia. Así inventaron contra los romanos la guerrilla, que consistía en atacar con asaltos imprevistos y retirarse súbitamente. Para ellos solo existían dos razones de vida: luchar o descansar. Y su descanso era prepararse para futuras guerras con duelos cuerpo a cuerpo, en tanto las mujeres trabajaban. No se sabe si los hombres de estas tierras pescaban o no, pero hoy, por las dos vertientes de la misma cordillera, que es tanto como decir por Asturias y León, corren los mejores ríos de trucha, los más ricos cotos salmoneros. Desde la primavera hasta el verano mediado, las aguas ya más tranquilas del Esla se pueblan cada día, cada fin de semana, de siluetas inmóviles, atentas, cuyo único ademán es el ir y venir del brazo que la caña prolonga sobre el agua. Señor de caña, ya que no de escopeta, tanteando el lecho del río con cuidado, ajeno al tiempo, al hambre y la fatiga. Su vida en esas horas se halla pendiente de la imagen que a sus pies el agua borra y vuelve a concretar, a la vez grande y chica, a un tiempo cerca y lejos. Señor del río, el amigo pescador es a la vez amo del agua y esclavo de su presa. En las vegas del Porma y el Curueño nacen y viven estos gallos, compañeros del anzuelo y la caña. Su plumaje, el único que se mantiene terso dentro de la corriente, va y viene sobre el río transformado en cebo. De cómo ello se logra, nos habla uno de sus artesanos principales. Para nosotros los pescadores del río Esla, el mejor apero que hay para pescar la trucha es el anzuelo de pluma artificial, que se hace con pluma de gallo que se crían en la parte de la Vecilla y pueblos limítrofes. Y dichos anzuelos les fabrican en León los montadores que tienen las armerías, para luego después suministrar a toda la zona del Esla. Primeramente se cubre el anzuelo con hilo para sujetar la tanza, o sea, el codal que se llama.
y luego se le forma ya el cuerpo del color para imitar al mosquito, y luego se coloca la pluma y ya queda el anzuelo en marcha para pescar. Pues la trucha se le engaña de esa manera porque va imitado al mosquito que se cría en el río, y ella a su vez ciega en cuenta de que era el mosquito, y como está tan imitado, pues traga. Para aquellos que no gustan de la paciencia o el riesgo, la trucha se halla aquí, cultivada como un plato tradicional, conocido de antiguo, pero puesto de actualidad recientemente por la abundancia de criaderos. Los viajeros que hablan de esta región, ya en tiempos de Roma, nunca dejan de mencionar sus minerales, el oro sobre todo. Al oro se parecían los mineros por su tez amarilla, al metal que buscaban en las laderas de los montes o lavando las arenas de los ríos. Hoy el oro lo trae el carbón, creando villas nuevas muy diferentes de los viejos pueblos. El dinero, el sueldo de la mina, se gasta pronto. Pesa menos en el bolsillo que el otro de la tierra y las cosechas. Es más liviano y se gasta en un instante porque no depende de la lluvia y el sol, granizos ni tormentas. Se funde pronto y se vuelve a amasar porque no baja de las nubes, sino que sube, con esfuerzo también, de la entraña profunda de estas tierras. Dejando atrás las montañas y sus villas mineras, siguiendo al río que cruza ahora campos de lúpulo y paisajes menos serios, no es de extrañar que encontremos al paso la huella y el recuerdo de un jovial personaje de ficción, el famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zote, puesto en pie por la pluma y la gracia de su autor, José Francisco de Isla, que de padres hidalgos nació por estas tierras. Aquí en Vidanes se vive de la agricultura y de la ganadería. De la minería poco. En este pueblo de Vidanes nació el padre Francisco de Isla. No me acuerdo más. Tiene una placa en la iglesia en donde fue bautizado el 5 de mayo. La sátira de Fray Gerundio de Campazas contra los frailes torpes e iletrados de su siglo, en un tiempo en que todo escritor se dedicaba con fruición a ella, tuvo tal éxito que de su edición la mitad de ejemplares se agotó en un solo día. Veamos qué queda hoy en Campazas de todo ello. Oí hablar de él ahí, sentado en esas piedras de la iglesia. Siendo yo joven, a uno que fue sacristán, que se llamaba Jesús. Ese sí sabía mucho de eso, del asunto del libro de Fray Gerundio. Daba mucha explicación. Pues era un fraile así que escribía, pero no sé más. Lo que he oído. Por la obra de Fray Gerundio de Campazas. Yo no, pero la he visto por televisión. Bueno, porque lo dieron por la tele. Pues yo he oído a un fraile que es una leyenda, no es de verdad. Pues no se sabe, pero yo creo que un algo debió de haber. Y otros dicen que nada, que fue un cuento. Yo creo que un algo sí debió de haber. No le conocí, yo de eso no me pregunto que no. Pues yo creo que en aquellos tiempos habría existido, de verdad. Sí, antes se decían esas burradas, ahora también, pero yo creo que antes más todavía. Hasta hace poco todavía traían a predicar a frailes de otras partes y cuanto más repetían cosas de uno y de otros, ellos felices, contentos, nos lo tragamos, o se lo tragaban todo, ¿no? Es una crítica contra los predicadores de antes. Yo no es que la vaya a comparar porque con el Quijote, ¿no?
Pero lo mismo que entienden el Quijote o que dicen que lo entienden, podrían comprender esto también. Estudiábamos, lo primero que nos preguntaban era que quién había escrito Fray Gerundio. Y claro, si no lo sabíamos, pues castigo al canto, porque ser de Campazas y no saber que lo había escrito el padre Islas. A finales del siglo IX, llegan a orillas del Esla monjes cordobeses que alzan aquí su convento y su iglesia. Hoy, de más cerca, de los alrededores y de la capital, llegan gentes de paso que ya no construyen, sino que alzan junto al río sus tiendas. Vienen por unas horas o por unos días, huyendo del estío, desde mayo a septiembre, llevando sobre sí como antiguos viajeros la propia vida. Llegan, pasan, descansan o se van, como antes se decía, con el afán del viaje y con la casa a cuestas. Por Mansilla, en el Camino de Santiago, cruzan el río a la par caminos viejos y peregrinos nuevos. El río va a lo largo de la piedra, esta vez, dando amparo a murallas que fueron el mejor recinto fuerte de toda la provincia. Señorío de los almirantes de Castilla, desde aquí traza el Esla su gran arco hacia el sur, entre aldeas de oteros y bercianos, camino de Valencia de Don Juan, adentrándose en el páramo. El castillo de Valencia de Don Juan, la antigua collanza de los concilios, señorea la vega del Esla desde sus ruinas que aún se resisten a desaparecer, que aún dominan desde su grande y ciega osamenta la llanura sembrada de otras almenas, desde Valderas a Toral de los Guzmanes, desde Grajal a Laguna de Negrillos. Lugar de estratégico paso, victorias y asonadas se sucedieron aquí, pues no en balde vamos ya cerca de una aldea cuyo nombre es Matanzas. Otros pueblos, en cambio, llevan nombres más pacíficos, como Campazas, imaginaria patria del famoso Fray Gerundio, o Zotes del Páramo, que completa su nombre con su apodo. Mas en esta región, antesala y frontera de los campos góticos, la historia no nos habla de paz, sino de guerra. Y al igual que la historia, su más antiguo folclore. Más al sur de Valencia y Grajal se abre paso otra vez la doméstica arquitectura del barro, en tanto se interrumpe a lo largo del río la silueta maciza de la piedra. El ladrillo no es aquí como en Sahagún cocido al horno para formar arcadas solemnes o torres poderosas. Aquí se seca al sol, mezclado con la paja que le da tesura para alzarse en cercas y corrales en los que el barro se prolonga desde el páramo a los muros, dando forma y vida a bodegas excavadas al pie de los oteros y a sus pueblos, de idéntico color al de la tierra. Pasado Benavente,
El río crece con el Órbigo y el Cea, que llega aquí desde Sahagún arrastrando sus barros rojos, casi morados. Son tierras de pan llevar, donde trabajos y técnicas de ayer y hoy se unen al amparo de las aguas que, en el Órbigo, llegan de las remotas montañas de Luna. En toda la toponimia de estos lugares aflora la importancia del agua, cuando no su necesidad más perentoria. Así, Villaveza del Agua, Valdefuentes del Páramo, San Agustín del Pozo, nombres que explican y jalonan a la vez el sentido y el camino del río y la riqueza que a su paso siembra. De lo que fuera un día monasterio de Moreruela, quedan tan solo muñones de arcos y bóvedas ciegas. Y sin embargo, fue cuna y matriz del arte de Castilla y León, y hasta Ávila le debe su catedral. San Pedro de la Nave tuvo en cambio más suerte. Rescatada del fondo de las aguas, fue trasladada y vuelta a edificar como memoria y desafío de los antiguos a los nuevos tiempos. Y ya en el embalse del Esla, tiene este como un aviso antes de su próximo final, más al sur, en tierras de Zamora. Ahora que es grande y manso, debe rendir sus aguas al cauce legendario del Gran Duero. Aquí van las de tantos valles y riberas que ni su pausada corriente es capaz de contar. Son las de Lomaña y Corcos, las del Porma y el Bernesga, las del Teria y el Eria, que nace de las cumbres del mítico Teleno. Por aquí bajan camino del Olimpo de los ríos, los viejos dioses de los Astures. La villa sumergida de Riaño, tal como será al fin, con su sonar fantasma de campanas bajo el agua. Los mineros enfermos del mal del oro, parecidos en su color al oro, y por supuesto, los sermones interminables, fatigosos, tan largos como este mismo río, del inefable fray Gerundio de Campazas. Aquí todos van, guerra y humor, riquezas y miserias. Casi un pequeño mar en el mar de la tierra, mirando hacia las nubes como un espejo vivo, opaco y vacío. Camino de otro río, padre de patrias y señor de las batallas. Rumbo al Duero, río señor de España en el arte y la leyenda.